¿Qué sería de una obra de teatro musical sin músicos, sin un autor, un compositor y un director musical? Por eso es que tenemos a Alberto Favero en nuestro capítulo de hoy de Hacedores del Musical, un vivo y gran ejemplo de eso. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuáles fueron tus comienzos con la música? ¿Cuál era la presencia musical que había en tu familia, en tu casa? ¿Cómo empezaste a relacionarte con la idea de ser músico? No fue una idea, fue un estado, un estado ontológico, un ser. Un ser. Porque ya venía de mi abuelo que tocaba la bandurria en el barco cuando vino de Italia, en 1880, por ahí. Mi papá nació en 1899, o sea, mi papá era argentino, sí, pero sí, de primera generación. Y ya eran músicos de arriba. Ya eran músicos en Italia. En Italia. Sí, sí, sí. ¿Cuándo fue que vos te encontraste con el jazz? Porque tenés una historia con el jazz, sí, muy fuerte. Sí. Mi hermano, más grande, o sea, un hermano de crianza que tuve, sí, que lo tengo todavía, afortunadamente, Rubén, él me enseñó a tocar Cole Porter cuando yo era muy chiquito. Tenía 7 años, 8, y yo tocaba T para 2 y esas cosas, ¿no? Claro. No todo el mundo tocaba Cole Porter. Claro. Era como exquisito tocar Cole Porter en esa época, ¿no? 40, estoy hablando 45, 46, esa época, ¿no? Sí. Quizás eso me preparó para después, cuando estaba preparándome para entrar al bachillerato en Bellas Artes en La Plata. Yo le dije a mi profesora, yo voy a tocar Bartók y Piazzolla, nada más. Porque era muy rebelde. Y la tipa era buenísima y me dio bolilla. Entonces ahí empecé a estudiar los primeros tangos de Piazzolla de la primera época. Tenían ya una armonía jazzera. Claro. Porque él, hasta los 10 años o 11, estuvo viviendo en Nueva York. Así que la música de jazz, sí, obvio, él por ósmosis. Entonces, eso fue, de alguna manera, el portal para entrar a tocar jazz. Cole Porter y Piazzolla. Y formaste en La Plata una orquesta de jazz, una banda de jazz. En realidad éramos un grupo grande, un grupo que se llamó, todavía está, que se llama el Grupo Contemporáneo de Jazz, La Plata. ¿Existe todavía como...? Existe, claro, hay un sexteto, el cual hace poco, en el 15 hice el Festival de Mar del Plata con ellos, claro, me invitaron afortunadamente. ¿El teatro musical estaba dentro de tu espectro? Claro, porque eso también lo ligué familiarmente, porque, a ver, mi viejo hacía unos festivales de música a fines de año. Todos los fines de año hacía un festival de música, ¿no? Eso se hacía en el Coliseo Podestá. De La Plata, sí, gigante, lindísimo, hermoso. Lindísimo teatro, siempre fue lindísimo teatro. Y bueno, ensayaban, y decía, ¿y dónde está Alberto? Y mi viejo sabía dónde yo estaba, decía, todo arriba, vayan a buscarlo. Y yo estaba en el desván donde estaban guardadas todas las utilerías y todas las cosas, que había juguetes en serio ahí. Eran de plástico, había unos trabucos, ¿viste? Sí. La utilería del teatro, que es lo más parecido a lo real. Claro, y además de la época de Pepino, ¿no? Claro. De los Podestá, así que bueno, ese mundo, digamos, yo lo mamé muy chiquitito, ¿no? Porque me dejaban ahí 6 horas, qué sé yo, 4 horas, 5 horas, estaba entre las armaduras, las espadas, todas las cosas del teatro. El mundo del teatro, ¿no? Claro. Así que me acuerdo que me comentó alguien de una vecina o algo así, que fue a uno de esos conciertos donde fue que primeramente toqué el piano con mi papá a 4 manos. Y yo tenía 3 años o un poco más, quizás 4. Y el tipo me tiró ahí al escenario, vamos a tocar. Y yo toqué lo que había aprendido, que él tocaba abajo y yo tocaba arriba. Y me quedé mirando las luces, me tocaba y mientras tocaba miraba las luces. Y me estaba fascinado con las luces del teatro. Claro. Así que el amor del teatro fue casi al mismo tiempo que el de la música, ¿no?
seguramente esa interrelación hizo que luego me fascinara hacer teatro musical. ¿Cuál fue tu primer espectáculo de teatro musical compuesto enteramente por vos mismo? De teatro musical, la primera que hice en realidad fue la Eva. Fue Eva. Eva fue una obra icónica en el mundo, en la historia del teatro musical argentino. Porque es un personaje complicado, es un personaje muy... Personaje histórico complicado. Complicado, más complicado que otros, porque trae muchas discusiones. Entonces es difícil tomar una visión objetiva y distante, digamos. Claro. Entonces, como se tomó un partido muy claro en el sentido de buscar cuál era lo esencial de esta persona. Y llegamos a la conclusión de que lo esencial de esta persona era la parte afectiva que tenía, porque no funcionaba desde la cabeza, funcionaba desde un todo energético, con su cuerpo funcionaba esta persona. Claro. Entonces, era lo más de más quilate que tuvo ella, era ese verdadero amor que tenía por el pueblo. Entonces, la hicimos desde ese terreno. Claro. Y entonces el resultado fue que no era ni Santa Evita, ni una cosa en contra como Evita. Como Evita. Como la Evita inglesa, que es de mala leche, digamos, ¿no? Exacto. Directamente es injuriosa para la nacionalidad. El estreno fue en el Teatro Maipo, ese momento. ¿Y cómo sentís que tomó el público argentino ese musical? Y ahí estaba Amadori, no hay que olvidarse que Amadori es un peronista de la primera época. Tal cual. César Amadori. Y estaba con Zuli Moreno, ¿no? Sí. Y entonces el Maipo lo tomó medio como un proyecto propio. Fueron productores y Paredes, cosa rara, porque nunca las Paredes son productoras de un espectáculo. Claro, ¿no? Era o productor de sala o productor de... Ellos fueron los productores del espectáculo. De la primera versión. Y fue una versión bastante modesta, porque a ver, es mucha responsabilidad para una sola cabeza producir todo. Entonces yo me acuerdo que no podía hacer lo original, la idea original, la concepción original no la podía hacer porque recién ahora en el 2009 pudimos hacerla. Exacto. Porque bueno, había un poco más de dinero, entonces se pudo utilizar una posición, digamos, de un sonido sinfónico, sin ser una sinfónica, pero el sonido sí lo era, atendiendo a eso. Y tal vez tantos años después otras condiciones tecnológicas también. Claro, ¿no? claro. Fue más tecnológica la primera versión que, ¿sí? que la última. Sí, porque la primera versión la tuve que tirar para el rock sinfónico. Claro. Porque éramos 4 músicos. Ah, claro. Sí, 4 músicos. No teníamos forma de tener una orquesta más grande. ¿Y vos la habías compuesto para 4 músicos? No, yo la escribí para 32. Claro. Claro. Ni modo, hubo que cambiar el estilo. Fue tal vez más laburo terrible, ¿no? Que terrible. Componer, reducir a 4 músicos. Y ya hubo que cambiar el lenguaje. A ver, porque no se puede reducir de 32 a 4. De 32 puedes ir a ver, hasta 14, con mucha... Sí, ¿no? Muñeca. Sí, con un savoir-faire bastante importante podés hacerlo, pero a 4... imposible. Entonces, al pasarlo al lenguaje rockero, por decirlo así, entró una guitarra eléctrica, ya entraron los sintetizadores, entró la batería electrónica, en fin, y un estilo que tuvo que ver con eso, que además estaba de moda en los 80. Exacto, tenía que ver con la época, ¿no? Sí, Miserables de esa época y también es lo mismo. Jesucristo Superstar. Claro, también, ¿no? Así que tampoco estábamos fuera de cacho, no sonaba que, bueno, lo hicimos con un cuarteto de quenas. Claro. O sea, así que, pero claro, se modificaron el estilo del fondo, digamos, no las melodías, sino pero el sonido, ¿no? El sonido era distinto, sí. Realmente la concepción se hizo en esta última versión, esa es la concepción original. Sí. Alberto, hubo una etapa tuya en la que viviste en Estados Unidos, si bien ahora también estás instalado allá en Los Ángeles. Conozco una anécdota en donde te tocó ser vecino o similar del compositor de West Side Story. Con Bernstein, infortunadamente, me encontré solamente en una fiesta de esas que hacen en fin de año o cerca de las Navidades, en la casa de Ruth Mitchell, una escritora fantástica. Y fui con Harold, estaba Nacha, y fui con Stephen también, Sondheim. Stephen Sondheim. En ese momento estaban los 4 cabezas de West Side Story en esa fiesta, claro. pero ninguno de ellos se hablaba entre sí. ¿No?
no se hablaban entre sí, porque hubo un bodrio ahí, no sé de qué naturaleza, creo que estaban resentidos con Jerome Robbins, no sé qué pasa, pero ahí estaba Jerome Robbins, estaba Bernstein, estaba Sondheim, estaba Harold Prince. Pero estaban todos enojados Pero con todos. no, bueno, Harold con Sondheim no, porque eso era un equipo de trabajo, todavía no se habían enojado. Faltaba para eso. Pero bueno, los otros era increíble, pero que... Y entonces estaba Bernstein ahí, y a mí me dio, qué sé yo, qué ir a molestarlo y decirle, yo lo admiro, ya está podrido el tipo de que todo el mundo le dijera eso. Y además pensé que a lo mejor era una afrenta para los que me habían invitado a esa fiesta, ¿viste? Claro. Si yo percibí que no había una química normal. Y entonces esa fue mi relación con Bernstein. Desgraciadamente, bueno, después di un curso del cual yo me anoté en Los Ángeles, yo estaba en Nueva York, para jóvenes directores de orquesta. Sí. Pero no pude asistir porque, bueno, en ese momento mi madre me llamó que mi papá estaba complicado de salud y tuve que venir a La Plata. Y bueno, y no pude hacer el curso. Pero esa es toda mi relación con Bernstein. Digo porque después, evidentemente es un músico que has seguido, que admirás, como decís, porque lo abordaste en un concierto que hiciste sobre West Side Story. Sí. No, Bernstein para mí es un ejemplo icónico, digamos, o sea, de músico, porque él no solamente tenía un gran nivel académico y era un músico cabal de música seria, digamos, un director que manejó la Filarmónica de Nueva York como nadie, además tocaba el piano de una forma muy brillante, un músico muy completo bajo el punto de vista académico, pero que además se preocupó por hacer música popular. Claro. Y la estética, yo abracé esa estética antes de conocerlo a él, y cuando lo conocí fue una revelación, porque digo, bueno, no estoy solo en el mundo de la música. En la galaxia, claro. Que es hacer un arte que sea popular, pero que eleve el gusto del público, no que lo nivele para abajo, sino que lo eleve. Exacto. Y esa era la estética de Bernstein. Por eso yo profeso un gran amor por su trabajo y por su música. Porque él hizo siempre una música comprensible, pero de muy alto nivel estético. Exacto. Entonces ahí me sentí, a ver, ¿cómo se dice? Me sentí reflejado por él. Claro. Bueno, West Side Story es tal vez un ejemplo de eso, ¿no? De una música elevada, popular. Claro, para colmo está Shakespeare ahí también. Encima está el gran maestro. Hubo una etapa muy prolífica de canciones y de trabajos que tuvieron que ver con especie de trío de trabajo entre Nacha Guevara y el poeta Mario Benedetti, uruguayo, donde te tocó ponerle música a muchas letras suyas. Sí. ¿Cómo era ese trabajo y esa dinámica? Digamos, Mario escribía, les enviaba las canciones y vos simplemente ponías música. Él escribía sobre música que vos hacías. Mario era un verdadero uruguayo. Por eso quiero decir, un hombre muy capaz y muy inteligente y muy creativo, pero nunca abandonó la modestia. Entonces, cuando yo lo conocí, agarró y me regaló el libro. Inventario. Que en ese momento no era muy gordo, era medianamente gordo. y yo lo estuve durante casi un año como libro de mesa de luz. Sí. Siempre leía algo antes de dormir y me iba a dormir. Todos los días, o día por medio. Y de repente un día vi una foto en el diario del ministro de Bienestar Social de ese momento, que era Manrique, y lo vi riéndose. Y claro, bienestar social en ese momento era como un chiste que hubiera un ministerio de bienestar social, porque más bien había malestar social, no bienestar social. Entonces a mí me agarró como la ira que le agarró a Benedetti en su lo momento. mismo. Y eso me llevó a mí a hacer la música. Y la música yo creo que cachó bien con la letra, porque recorría el mismo camino de inspiración. Claro. O sea, el mismo camino del trabajo que hizo él. A partir de ahí, eso fue lo que hice, con todos los autores que trabajé. Con Mario tuve la suerte de que durante casi 18 o 20 años estuvimos trabajando juntos y nos juntamos como podíamos en cualquier parte y hasta por teléfono. Porque él seguía viviendo allá. Y a veces estaba en España y, qué sé yo, uno estaba en Puerto Rico o en Nueva York, yo qué sé. Entonces era por teléfono las cosas. Y a veces cuando él salía de Urgido por Uruguay, venía a Buenos Aires y bueno, ahí trabajábamos juntos, ¿no? La última vez que estuvimos trabajando juntos en Buenos Aires fue en el 74, antes que me fuera al exilio. Y él trabajó conmigo ahí, ahí salió Te Quiero. Exacto.
el tercer ciclo de canciones, que era de amor y desamor. Se dice por ahí que la influencia que yo tuve sobre el punto de vista de él de hacer los poemas lo llevó a, de algún modo, yo creo que fueron los tiempos, no fui yo, pero leí en un librito por ahí que ganó premio, un libro interesante, pero bueno, dice algo que quizás en los 70 era necesario hacer un arte de emergencia, como él decía, porque las condiciones hacían que todos tendríamos que denunciar determinado tipo de flagraciones. Desde el lugar que ocupaba, sí, flagraciones, ¿no?, de derechos humanos, hablo en serio de derechos humanos, no en forma peyorativa ni en forma formal, ¿no? Sino que realmente, estoy hablando en serio, había falta de respeto hacia los derechos humanos, había faltas hacia el sistema, hacia la Constitución y hacia el sistema democrático, etc. Entonces había una necesidad de hacer un arte de emergencia. Eso fue variando. Luego de eso vinieron después de las letras para cantar, vinieron las canciones de amor y desamor. Y luego de las canciones de amor y desamor vinieron las canciones del desexilio. Claro. Y después de eso vinieron los poemas, las canciones nobles y sentimentales, que fue el último ciclo que hicimos. Más cercano a Lorca, más cercano a Borges. Claro. Para mí un lenguaje mucho más genuino. No quiere decir que a veces la poesía tiene que ser periodística, pero el problema que tiene el estilo periodístico es como pasa con los diarios. Vos, el diario te llega a la mañana y te está diciendo noticias, pero al otro día sirve para envolver huevos. Exacto. O sea, es muy efímero. Efímero. Ese es el tema. A mí no me gusta lo efímero en el arte, me gusta lo clásico. Y para mi manera de trabajar también lo hago así, porque eso es lo que me sale, ¿no? Claro. Y también es una elección. Y lo efímero es como, está bien, se usó en un momento porque era necesario, ok, fenómeno, pero no es una cosa para hacer toda la vida. Seguro. Y hay prueba de que mucha de tu obra no es para nada efímera porque tenía que ver con canciones en un momento determinado, Sí. con un mensaje. Sí. Cuando ustedes en la dupla creativa con Nacha Sí. Guevara emprendían esos trabajos y se animaban a ponerlos en los teatros, ¿eran conscientes del riesgo que corrían en ese momento que los podía llevar después al exilio? ¿Quién sabe? Lo hacían. No piensa en esas cosas. Tener necesidad de hacerlo, lo haces. Si uno se detiene a pensar qué puede pasar y que en lo negativo no hace las cosas. Ese exilio te llevó por España también. Sí. Y de alguna manera echaste raíces o armaste vínculos Sí. importantes laborales y artísticos en Sí. España. ¿Cuál es tu relación Sí. hoy con ese país? Es fantástica. Pero además hay un tema, en el 13 yo hice una gira de jazz, donde fui al Piccolo de Milano, ahí hicimos la Sweet Train en el Piccolo, después en un auditorio de Suiza, después otro concierto más adentro en Suiza y después terminé en Madrid haciendo El Duque. El Duque. Es una cosa, una alegría, nos llevamos muy bien. Claro. Entre los madrileños y yo hay como un idilio, ¿viste? O sea, la paso muy bien en Madrid. Me gusta mucho la manera de ser que tienen los madrileños y la paso fenómeno. Y la última vez tuve 6 años. ¿Tenés en tu haber algunas obras musicales que todavía no hayas estrenado? ¿Algunas piezas? Sí. Tengo la última que hicimos con Orgambide, Uh-huh. que fue el opus póstumo de él, que se llama La cantante rusa, que está por ahí esperando el momento para que se pueda estrenar alguna vez. Es una obra muy hermosa, muy bonita, pero está terminada en el 92. Ya tiene su tipo. O sea que ya hay que ayornarla. Sí, pero cambió mucho. Las cosas del 92 hasta ahora han cambiado, pero Sí. Vamos a una velocidad Bastante. tremenda. Así que, Pero pero no se ha estrenado esa. Y el plan es que pueda llegar a ver la luz. Quizás, sí. Bueno, yo trato de no empujarla a las paredes, ¿viste? Trato de convencerlas de que me dejen pasar. Claro. Sí. Nos gusta preguntarle a todos los hacedores del musical, en este caso, que es lo Sí. que nos reúne en este programa, ¿qué piensan acerca de, en este caso,
tuyo como músico, Sí. de qué es lo que hay que tener para, al menos en nuestro país, en Argentina, emprender un camino que luego sea constante en el teatro musical, además del talento en el caso del músico, el talento en el caso del actor y del cantante. ¿Qué condiciones hay, crees que tenés que tener? Bueno, primero, mucha necesidad de hacerlo. Muchísima necesidad de hacerlo. Eso te lleva a un camino de paciencia para lograr tus objetivos y después la resiliencia. La resiliencia es una virtud, diría yo, pero es una capacidad que se desarrolla, que es bastante moderna, porque hay materiales que son resilientes ahora, que o sea, es como un plástico. Por ejemplo, hay un aparato, una madera que se usa para los ámbiles de los instrumentos, que es extremadamente resistente, pero que cede y luego ¡pluc!, vuelve a su forma original. Cuando vos le pegás y hace y después ¡crack!, se pone otra vez así. Eso es resiliente. O sea, gran capacidad de reestructuración y de volver al yo mismo. Reponerse, ¿no? Reposición ante un accidente o ante una mala onda o ante un fracaso. Además, en Argentina, el musical no está instalado todavía. ¿Crees que tiene la popularidad que merece o todavía no? No. ¿Y a qué pensás Nosotros que se puede? estamos armando eso. Sí. Los que estamos trabajando ahora, digamos de hace 20 años a esta parte, estamos armando esa historia, afortunadamente, ¿no? Es un momento muy, Pero ves un muy cambio. extraordinario. Digo, ¿ves un Claro que hay un cambio, pero no es España. A ver, España tiene asegurado el público de los musicales. O sea, vos vas y estás hecho. O sea, salís de uno, te metes en otro, así, en producción. ¿Por qué? Porque el público está atado a los musicales. ¿Por qué está atado? Porque hace siglos que se hace zarzuela. Claro. Entonces, nosotros no tenemos eso. Nosotros tenemos la posibilidad de desarrollarlo desde los 60 hasta ahora. Si vos tenés una complicidad con el público, ahí es donde un género se instala. ¿Pensás que se está haciendo todo lo necesario para instalar el género en Argentina? Yo pienso que en este momento se puede hablar de eso, sí. Y además en otros niveles que son más básicos, que son necesarios para que el desarrollo del musical sea posible. Por ejemplo, que yo he observado que el musical se puede hacer en lugares donde hay una economía estable. Porque requiere mucha inversión, ¿no? Donde hay una economía que es inestable, hacer cosas de cámara más chiquitas, tranquilo. Claro. Pero musicales no, porque el musical es como hacer ópera. Claro. O sea, y además la entrada no es barata porque es una producción cara, y además es un lujo, porque no es hacerlo una vez y después en lata y tiene 400.000 bocas de expendio como pasa con el cine. Claro. El teatro es un lujo y el teatro musical es el súper lujo del teatro. Así que se lleva a cabo en lugares donde la economía lo permite y donde es estable. Entonces ahora yo veo una posibilidad que dentro de un tiempo acá haya cierta estabilidad económica y eso ayudará al desarrollo del musical. Yo veo que hay mucho entusiasmo, hay mucha gente joven que realmente es muy capaz. Que hace con lo que tiene, ¿no? Sí. Y bueno, y después está todo eso, la autogestión, ¿no? Que bueno, está bien, no harán AIDA, pero van haciendo las cosas. Lo importante es hacerlas las cosas. Si no esperar que te llamen y que te den un premio, lo importante es hacerlas. Si la tengas que hacer en la Plaza San Martín o en la Plaza Valentina Alsina, no importa, hay que hacerlas. Exacto. Y eso después trae otras cosas. Alberto Favero, quiero agradecerte, ha sido un placer y un lujo para nosotros tenerte en Hacedores del Musical. Así que gracias por este rato para charlar sobre tu camino, tus conceptos y tu idea sobre este género que nos reúne. Bueno, yo te agradezco mucho que me hayas invitado para esto y bueno, estoy ahí. Aunque estoy afuera, estoy acá. Estás acá siempre. Sí. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias.
Ciclos de seminarios intensivos de acción. Masterclass con Nacha Guevara. Venía a vivir una experiencia única. Entrega de certificados de asistencia. 16 de octubre. Inscribite en las sedes de acción. Masterclass de Nacha Guevara en acción.